Pues buenas tardes, bienvenidos a Librería Tercios Viejos. Hay caras conocidas y algunas no tan conocidas. Yo en cualquier caso me presento. Hoy hago de todo. Yo me presento a mí mismo, presento el libro, que por cierto no es mío, es de nuestro buen amigo Juan Vázquez, desde la editorial Galán Book. Yo soy José Alberto Rodrigo, soy uno de los 4 socios de la librería, como conocéis. El tema de hoy va sobre la guerra ruso-japonesa, que es curiosamente una guerra, a mí siempre me ha gustado, y si me preguntáis por qué, fue una cosa realmente curiosa. Me acuerdo que cuando era muy pequeño había un cine que se llamaba, algunos lo conocéis, el Gayarre, que estaba aquí, ¿verdad? Pues me llevó mi abuela a ver una película que se llamaba La batalla del mar del Japón, hecha por japoneses, y era sobre la guerra ruso-japonesa. Yo creo que me quedé tan impactado que a partir de aquel entonces cualquier cosa que había sobre la guerra ruso-japonesa me la cogía, me resultaba muy curioso, ¿no? O sea, que no era ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, además de unos chinos, por decirlo de alguna manera, que ganaban a los señores del Imperio Ruso, me chocaba, ¿no? Y bueno, de hecho, cuando Lucas Molina, que es otro de los socios, me dice, oye, pues Juan, que vive en Coruña, pues ese es el motivo que no esté aquí, dice, voy a hacer un libro sobre la guerra ruso-japonesa. Dije, coño, ya me ha chafado el libro que tenía pensado. Yo he hecho algún librito de estos de la serie Galán Book. En general me gusta la época siglo XIX, siglo XX. Dije, pues bueno, como no tengo tiempo, pues me conformo con presentarlo. Voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. No sé si los que estéis aquí conocéis mucho o poco regular de la guerra ruso-japonesa. Y bueno, daros unas pequeñas pinceladas y esbozos de lo que fue esta guerra, que fue más grande de lo que la gente se piensa. De hecho, tuvo más bajas y movió más tropas en los ejércitos, más que la guerra franco-prusiana de 1870-71. O sea, las batallas que hubo, había más gente y hubo más bajas. Bueno, dicho lo dicho, pues vamos a empezar. Lo primero es un poco, bueno, quiénes eran los cabezas de lista, los jefes de Estado en aquel momento. Uno que es mucho más conocido es el ruso, que aquí es el zar Nicolás, más conocido por ser el último zar de todas las Rusias, ¿no? Y por el hecho de que fue masacrado él y su familia en 1918 por los bolcheviques en Ekaterinburg, ¿vale? De hecho hay algún libro bastante bueno que he visto, es bastante gordote, en librerías. Aquí no lo tenemos, en este caso estoy tirando piedras contra mi propio tejado, así si lo consigo traer, no me acuerdo de la editorial. El otro que es menos conocido es este señor de aquí, con cara de malo, que es el emperador Mutsuhito. Y realmente, o sea, la guerra se produce más. Dices, ¿por qué se produce la guerra? Pues porque ellos se quieren pelear. Y en este caso viene por lo que es la evolución del imperio japonés, como todos sabéis. O sea, a lo mejor aquí hay gente que le gusta mucho el tema de los samuráis. La época dorada de los samuráis es el siglo XVII, el Shogun y tal. Bueno, el caso es que, como sabéis, el Japón se acaba aislando hasta que llega el Comodoro Perry a mitad del siglo XIX, y bueno, los barcos negros que se llamaban aquí, o como dijo el otro día mi buen amigo Carlos Canales, que sí que es un especialista en tema oriental. Y bueno, esto no les queda más remedio que abrírselos a los europeos. Es la época de los imperios. El imperio británico en el siglo XIX está en su máximo apogeo. Y bueno, y los japoneses, que es una gente, como se ha dicho, bastante disciplinada y que lo copian todo, ven que están a años luz de lo que es Europa. Y empiezan a copiar todo, o sea, de hecho, incluso modas europeas, y una de las cosas que se copia es el ejército y la armada. Eso provoca una serie de revoluciones en el Japón de la segunda parte del siglo XIX, y todo eso sonaba la película del último samurái. Sabéis que iba a hablar de ella, es una película que la he visto 20 veces, o sea, es muy friki en el sentido, pues se pegan unas licencias de narices, y bueno, es la revolución Satsuma, tiene su trasfondo histórico,
que son estos señores de aquí, esto de aquí abajo. Estos son el que da el último samurái, pero el de verdad. Esta revolución es aplastada por el nuevo ejército japonés, y a partir de ese momento Japón se empieza de una manera acelerada a modernizar, ya en el tema puramente militar. Vale. Entonces, pasamos de... ¿Eso qué provoca? O sea, pues dos países, o sea, Asia es un continente enorme, estamos hablando de finales del siglo XIX, y el primer choque que tiene Japón con su afán expansionista es con el decadente imperio chino. Se produce la guerra chino-japonesa de 1894-95, que prácticamente con una batalla naval, la batalla del río, se acaba la contienda. Estas son imágenes pues bueno, estilo japonés, ¿no? Bueno, pues los japoneses, pues eso, venciendo al ejército chino. Hubo luego un repunte con la famosa rebelión de los Boxers en 1900, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí China también se tiene que abrir un poco a las potencias occidentales. Os llamo la atención la he puesto esta de aquí. Algunas de las imágenes salen en el libro y me ha hecho gracia que yo las voy a explicar de tal manera que nada tiene que ver como se explican en el libro. Esta de aquí, creo que está, si os fijáis, bueno, pues dice, bueno, que están aquí peleando unos soldados japoneses con soldados manchúes, ¿no? Pero fijaos aquí quiénes hay aquí. Está aquí, que parece que son unos civiles, y es gracioso, o sea, está hecho original. Estos son corresponsales y agregados militares de guerra. Durante la guerra ruso-japonesa, bueno, y las guerras de finales del 19, son, vamos a decir, como guerras un poco, vamos a decir, como llamo yo, deportivas, ¿no? Era bastante común, o sea, que viniesen agregados militares, pues bueno, pues habría ahí austrohúngaros, alemanes y tal, y veían cómo se peleaban los otros ejércitos, y había esto periodismo. Acordad, por ejemplo, que esta época es más o menos coetánea de la guerra de Cuba, que es una guerra que realmente provoca los medios de comunicación norteamericanos. Bueno, el caso es que ese es el primer embate que hay de Japón con el exterior, ¿no? Al final, Japón, las condiciones de negociación no agradan, vamos a decir, al gobierno japonés, o sobre todo al pueblo japonés, y que hay el resquemor de que Japón dice, hemos ganado una guerra y no hemos conseguido prácticamente nada. Y a la vez, mientras tanto, Rusia se ha ido expandiendo a través de todo lo que es Siberia hasta llegar a lo que es Manchuria, que es donde se va a desarrollar muchas de las batallas de este conflicto. Bueno. En Japón, ¿quiénes son conocidos en este? Pues unos más y otros menos. O sea, el más conocido es lo que se llaman el almirante Togo, que lo llaman el Nelson oriental, el Nelson japonés. O sea, realmente Togo es un perfil de militar, en este caso marino, admirable. Es uno de los jóvenes cadetes que sale de las academias japonesas y automáticamente lo envían creo que son 1870, algo así, lo envían a Inglaterra a formarse. Y juntamente con él, pues un montón de oficiales japoneses, estos señores de aquí, vestidos a la europea, no llevan kimonos, ni lo único a lo mejor pues algún sable, ¿no? A lo mejor llevan alguna katana, sin entrar en lo que es el tema de la uniformidad de las tropas japonesas o de la armada japonesa. O sea, se van formando la marina al modelo inglés y el ejército pues exactamente igual. Copia ejército francés, ejército alemán. Menos conocido es el mariscal Oyama, que este señor de aquí con su familia. El mariscal Oyama, hay otros generales japoneses, si entramos un poco más en detalle, que a lo mejor son más conocidos. El general Nogi, que es el carnicero de Puerto Arturo, ¿no? Que es el que lanza las tropas a enfrentarse a las ametralladoras rusas. Pero el general en jefe de todo el ejército japonés, este señor aquí, mariscal Oyama. Hay que decir que todos estos señores, Oyama, Nogi y tal, son señores que habían participado tanto en la guerra chino-japonesa, pero sobre todo en el aplastamiento de la rebelión de la película del último samurái. Bueno. Y bueno, pues comienzan las hostilidades. Los japoneses tienen la sana costumbre de golpear primero sin avisar. O sea, esto ocurrió en esta guerra, y lo más conocido es en el ataque Pearl Harbor en 1941. ¿Y qué es lo que hacen? Prácticamente sin declaración de guerra, o sea, lanzan sus tropas. La guerra se va a desarrollar en Corea. Veremos un mapa, porque yo creo que
cualquier tema militar, si no ves mapa, o sea, no te vas a enterar muy bien de por dónde van los tíos. El caso es que se lanzan al ataque, desembarcan en Chemulpo, que es un pueblecito en la costa coreana. Estos son los lanchones de desembarco. Esto no es el desembarco de Normandía. En aquella época, pues bueno, yo creo que hasta Lucema no se hizo un desembarco como Dios manda. Lo de Galípoli lo dejó al margen. ¿Vale? Estas son tropas japonesas al comienzo del conflicto. Estamos hablando que esto ocurre a mitad de 1904, es todavía verano. Se distingue bastante bien lo que es la uniformidad de verano e invierno. En Manchuria hace un frío de narices. Y ahí hay dos cruceros rusos, un crucero ligero y un cañonero. El Badaj y el Koyet son estos de aquí. Llegan la armada japonesa, los hunde y bueno, pues empiezan a hacer prisioneros. Estos de aquí, pues estos señores aquí son rusos prisioneros y estos señores con cada de poco inteligentes, pues es el ejército japonés, que resulta mucho más peligroso de lo que los europeos y los rusos habían pensado. No lo digo de manera peyorativa. Uno de los problemas que tuvo el imperio ruso, o sea, era el subestimar al japonés. Pensaban que eran, pues eso, personas del tercer mundo que no tenían ni idea, y bueno, pues llevaban una gran sorpresa. Bueno. Por parte de los rusos también hay un montón de personajes. En general se salvan pocos. El ejército ruso y la armada rusa, o sea, era el reflejo de lo que era la Rusia imperial de aquella época. O sea, dominado por camadillas de la corte del zar. De hecho, en general, todos los oficiales de alto rango, bueno, y cualquier tipo de oficial que se destinaba a extremo oriente, era más o menos porque habían caído en desgracia o estaban intentando relanzar su carrera de alguna manera. O sea, el destino de mandarlos a Vladivostok o a Manchuria, o sea, se consideraba, o sea, un sitio de segunda fila. O sea, el imperio ruso estaba más centrado lo que dan en la carrera armamentística en Europa. Hay dos personas, o sea, por poner el blanco y el negro, el yin y el yang. El malo, el virrey Alexeyev, este señor de aquí, el virrey de todo el imperio ruso de Oriente. Y bueno, no hace falta darse cuenta, pues, el típico noble ruso, absolutamente incompetente con los temas militares, o sea, poca iniciativa, bueno, un general de salón. Por contra, de los pocos que podemos salvar está el almirante Makarov. Hay un montón de almirantes que van pasando por la escuadra rusa. Lo digo porque se van muriendo, porque se les hunde el barco, les pegan un cañonazo en la batalla del río Amarillo como Vístev y mueren en el puesto de mando. Pero Makarov llega y es el único almirante que realmente es un buen estratega digno de todo. La lástima es que a los 2 meses de llegar se hace cargo de la flota de Puerto Arturo. Ahora veremos más o menos lo que hay. O sea, al salir el acorazado de Petropraslov choca con una mina y se hunde prácticamente con toda la tripulación. Y bueno, de hecho, las bajas por minas en esta guerra son casi tan numerosas como lo que son en combate naval. Bueno, así que bueno, estos son un poco lo que era la flota japonesa, vamos a decir, bueno, pues prácticamente, o sea, lo que era la flota japonesa, o sea, los principales buques, vamos a decir, sin decir los nombres, el más conocido es el Mikasa, que es el insignia de Togo, son todos acorazados anteriores a los acorazados que conocemos de las torres giratorias que salieron unos pocos años después, sobre 1907 y 1908 fue el primer acorazado. Los ingleses fueron los que cambiaron el diseño de los acorazados modernos. Pero básicamente la flota japonesa eran 7 acorazados y bastante parecidos estaban los otros 7 acorazados de la flota rusa en Oriente, ¿vale? Que estaban basados principalmente en Puerto Arthur. Luego, sin embargo, había una flota de cruceros, una especie de cruceros ligeros, casi corsarios, que estaban en Vladivostok, al norte, que hacían la guerra del Corso por su cuenta. Y luego estaba, claro, sin embargo, si juntabas la flota rusa que estaba en el Báltico, ya no digo el que estaba en el Mar Negro, ahí estaba el Potemkin, pues bueno, pues eran otros 5 acorazados más. Entonces, la táctica japonesa era siempre decir, antes de que lleguen los refuerzos, me machaco a las tropas rusas que había ahí. De hecho, el tema de la movilización, el ejército ruso, podéis imaginar, de modo ya no sé, la cantidad de millones de personas que podía traer. Los japoneses
siendo un pueblo, o sea, bastante numeroso, o sea, era mucho menos. Es decir, el tiempo corría en contra de los japoneses, como siempre ha sido así, como ha sido luego, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial contra los americanos y los aliados. El caso es que, bueno, o sea, para que os una idea, es decir, estos son los desembarcos, bueno, es Chemulpo, pero está aquí, cerca de Seúl, y el ejército japonés empieza a subir. Su primer objetivo, ir a Puerto Arturo a bloquear la flota rusa, a conquistarlo. A todo esto, la flota japonesa se dedica a bloquear a los rusos aquí en Puerto Arturo. Mientras tanto, este es el ejército de Nogi. Mientras tanto, el resto de ejércitos, son 5 ejércitos, van hacia el norte, porque saben que los rusos lo que están haciendo es traer tropas desde Europa, de los Urales, y van a entrar por aquí, por la parte de arriba. O sea, está claro cuál es la táctica de unos y de otros. Entonces, los japoneses intentan a toda costa cuanto antes acabar con la resistencia de Puerto Arturo y por ende con la flota que hay ahí. Bueno. ¿Manchuria era rusa? Manchuria era, sí, podríamos decir que estaba bajo la influencia rusa, vamos a decirlo. Influencia rusa. De hecho, es una influencia rusa porque realmente nominalmente pertenecía al imperio chino, pero realmente la dinastía manchú prácticamente, o sea, estaba en la ciudad imperial y poco más. O sea, realmente podemos decir que era rusa. Y después de la guerra, obviamente, pasa a esfera de influencia japonesa. De hecho, ante la Segunda Guerra Mundial, o sea, otra película, es que me gusta hacer que todos habréis visto lo del último emperador, Puyi, es un emperador, el último emperador manchú, y es un emperador títere del gobierno japonés. Bueno. Puerto Arturo a lo mejor es de la más, incluso más conocida que la última batalla de la guerra, que es Mukden. Y bueno, es un sitio, o sea, terrorífico, entre el 7 de agosto y el 2 de enero de 1905. Las fortificaciones, como veis aquí, o sea, eran bastante gordas, vamos a decirlo, unas casamatas, unos cañones enormes, algunos eran obsoletos, pero bueno, la guarnición, más o menos, para que os hagáis una idea, o sea, del volumen de esta guerra perdida, eran 50.000 soldados. Había 50.000 soldados rusos metidos, más la flota, más los acorazados. Había mucha gente. Y japoneses, pues había, pues imaginaos, pues, prácticamente una proporción 2-1, más de 100.000 japoneses alrededor, más la flota de Togo alrededor. Los japoneses, vamos a ver, el primer mapa hay que verlo por aquí, están avanzando, o sea, sabéis la península de Corea, que hay allá como aquí al extremo vuestro de la derecha, y los japoneses empiezan a avanzar. Y llegan aquí, es una península, es muy estrecha aquí en Nasan, y entonces, bueno, los rusos intentan bloquear y parar. El perfil de las batallas en toda esta guerra es siempre prácticamente la misma, más o menos. Los rusos se quedan plantaditos ahí, o sea, no toman prácticamente ninguna iniciativa, y los japoneses, o sea, al final prácticamente, o envolviéndolos por alguno de los lados, o sea, acaban desgastando las defensas y acaban penetrando, porque entre otras cosas, ya os digo, el alto mando ruso era bastante poco imaginativo, por no decir que no tomaba ninguna iniciativa. O sea, enviaba, o sea, oye, que nos están atacando y tal, o sea, no enviaba refuerzos, o sea, se quedaban cada uno en su sitio, y entonces, claro, al final los japoneses acababan entrando vamos a decir, por puro desgaste. No os pedís, o sea, que aquí haya grandes, en las batallas terrestres, o sea, movimientos relámpago, grandes, o sea, son batallas casi de tipo napoleónico, pero frontal contra frontal. Además, en una época donde la tecnología se está desarrollando, o sea, y bueno, sobre todo en las ametralladoras, o sea, hacían auténticos estragos. Se iba a un orden más o menos abierto, ahora vemos imágenes, o sea, y el porcentaje de bajas en esta guerra, yo os digo, o sea, fue mucho mayor que cualquiera de las guerras que hubo en el siglo XIX. Siendo una guerra, decías, pero si está en el Extremo Oriente, pues hubo mucho muerto. Una vez que los japoneses rompen las líneas en Nasan, pues se van a Puerto Arturo. O sea, Puerto Arturo está... veremos la siguiente diapositiva. Anteriormente, bueno, este es un ejemplo, este es el cruce, la primera batalla importante que hay, lo he hecho al revés.
Esta sería la primera, esta sería la segunda. Si están subiendo por la península de Corea, pues está el río Yalu, es un río bastante grande, y entonces los rusos están en un lado y los japoneses llegan aquí. ¿Qué es lo que hacen los japoneses? Los rusos se quedan quietos, dicen, yo tengo mis defensas, me planto aquí y ya está. Los japoneses van construyendo puentes a través de las islas que hay en el río y al final les acaban envolviendo. Y de nuevo lo mismo, los rusos se acaban retirando y normalmente siempre se retiran en buen orden, porque los japoneses tampoco es que tengan demasiada imaginación, o sea, no tienen una buena caballería para perseguirles. De hecho, lo vemos, la caballería rusa es mucho mejor, están los cosacos, o sea, que son tropas acostumbradas a pelear, ¿no? Mientras que el ejército japonés no tiene esa experiencia en guerra de movimientos. Llegamos a Puerto Artudo. En Puerto Artudo, pues ya os digo, el general en jefe japonés es Nogi, o sea, es un samurái a la vieja usanza, que va con el uniforme. De hecho, o sea, al menos un hijo seguro que mueren de Nogi mueren en los asaltos que haya a las fortificaciones de Puerto Artudo. No sé si alguno más. De hecho, Nogi, su historia es que en 1912-1913 es un señor que recibe todos los honores, o sea, como todos los generales japoneses de la guerra, se acaba suicidando él y su esposa. O sea, al final, o sea, ¿y por qué lo hace? Cuando muere Mutsuhito, él muere su emperador y él a su vez se hace la Daikiri además tiene también un poco por los remordimientos de la cantidad de bajas que él provocó por la necesidad de conquistar cuanto antes Puerto Artudo. El otro general, su antagonista es Stossel, que este señor de aquí. Esto es una vez que se ha rendido, está esperando el tren que lo devuelve a Rusia. Las condiciones en general de capitulación eran bastante honrosas, o sea, aquí fue una guerra cruel, pero en general se trataban, vamos a decir, bien entre unos y otros. Aquí lo que los pasaban mal eran los chinos, que los utilizaban unos y otros como para transportar fardos, fuerza de trabajo esclava. Pongo aquí, que os hagáis una idea de decir, este es el señor, esto es una foto de la época, mirad, es un señor así grandote, y mirad sin embargo aquí la imagen del señor heroico, o sea, no tiene nada que ver lo que se presentaba en las revistas de aquella época, las pinturas, con lo que era la realidad. Afortunadamente tenemos la fotografía que, te pone un poco las cosas en su sitio. Bueno, esto es lo que quería explicaros. Esto es Puerto Artudo. Esto de aquí en medio es el puerto donde están los acorazados, toda la flota rusa, los acorazados, los cruceros, y los japoneses avanzan. Primero intentan, es una ciudad antigua, tenía una muralla china y unas antiguas fortificaciones que la rodea. El perímetro de defensa es todo esto de aquí. Intentan atacar al principio de aquí por la parte de aquí, por la parte derecha de la imagen, y no pueden, porque se dan cuenta que hay una colina, es la colina 203, quiero recordar, que está por aquí, y se la conquistan colocando ahí los cañones pesados rusos, o sea, pueden bombardear directamente a los acorazados rusos que están ahí, pues están embotellados, o sea, porque no han conseguido, en una serie de salidas, no han conseguido salir a armar, romper el bloqueo y unirse con la flota de Vladivostok. O sea, para que se una idea, digamos, el tamaño del hormigón que hay aquí o del cemento, cómo estaban las tropas rusas aquí en las trincheras, y esto es el Puerto Artudo. O sea, es un puerto, es una ciudad, pues, de hecho sigue existiendo, pertenece a China, pero es un puerto en aquella época militar a todos los efectos. El caso es que empiezan una serie de, ya os digo, de avances, se utilizan minas, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, estos son las imágenes heroicas que se salen en la prensa, aquí arriba, la imagen está aquí, y esto es la realidad, o sea, minas, un terreno pelado, o sea, imaginaos lo que podía suponer, o sea, lanzar una división japonesa, atravesar unas alambradas, o sea, enormes, o sea, es las primeras que se utilizan las alambradas de manera masiva, y las bajas son enormes. Al final, ya digo, los japoneses consiguen tomar la colina. Vuelvo a repetir, la flota rusa intenta hacer dos salidas, no consigue romper el bloqueo. En una de las salidas muere primero Makarov, el único almirante que podía haber un poco hecho sombra a la estrategia japonesa. En la segunda vuelven a salir intentando reunirse y Vikhtev, o sea, un cañonazo le da en el puente de mando y desorganiza la flota rusa. El resultado,
unos acorazados, unos barcos se vuelven de nuevo al puerto, y otros pues se van a distintos puertos, o sea, se escapan cada uno por su cuenta y se van unos a Saigón, otros a otros sitios, puertos y quedan internados, ¿vale? Bueno, y el resultado, ¿qué es? Pues una vez que empiezan los japoneses, conquistan la colina, empiezan a bombardear internamente el puerto. O sea, esta es la imagen que tienen los japoneses, esta parte de aquí abajo. O sea, esto sería, en el mapa que hemos visto antes, o sea, esta es se llama la cola del tigre, el mar del Japón queda por aquí, la entrada sería por aquí, y mirad esto de aquí, estos son los barcos, o sea, los barcos rusos, o sea, hundidos, o sea, pero se quedan tocando fondo y ahí están, o sea, y bueno, pues ardiendo, y bueno, al final el resultado es que el Puerto Arturo se tiene que rendir. Y mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a pasar. Opa. A ver, se me ha ido la diapositiva, perdón. Bueno, esto es el resultado, o sea, pues bueno, o sea, hay 150.000 tropas son lo que utilizó Japón, y bueno, 57.000 bajas en el ejército japonés. La guarnición rusa 50.000, pues todos o bien heridos, prisioneros o muertos, y bueno, el resultado pues eso, o sea, filas y filas de muertos, o sea, al más puro estilo de lo que ocurría después en la Primera Guerra Mundial. De hecho, se dijo que, o sea, a pesar de los observadores que había de otros países, o sea, no se tomó en cuenta las lecciones que se tenían que haber aprendido de esta guerra. Es decir, tú no puedes avanzar contra ametralladoras y posiciones y trincheras, o sea, a campo abierto, ¿no? O sea, y bueno, el resultado pues es una masacre. Bueno, esto es lo que comentaba. Esto es de las pocas acciones, o sea, que realmente el ejército o la armada rusa pues le mojó la oreja a los japoneses. Había 4 cruceros en Vladivostok, ¿no? Cruceros. Le llaman cruceros porque se llamaban cruceros, unos barcos. En aquella época los barcos eran muy raros, ¿no? Es como si fueran buques de vela, pero artillados, ¿no? Con 4 chimeneas, o sea, un aspecto. Aquí se ve, ¿no? Este es el Gromoboy, otro era el Rudy, que era el Rosia. El Bogatyren cayó y bueno, y se dedicaron a hacer la guerra de corso por el mar de Japón. Y la verdad es que hicieron unas cuantas salidas, y de hecho, o sea, capturado y hundido unos cuantos transportes y buques japoneses, hasta el punto que los japoneses, que son muy críticos con sus superiores, y a pesar de que iban ganando la guerra bien, pidieron, o sea, la dimisión del contraalmirante japonés que dirigía la escuadra de cruceros, que estaba intentando atrapar estos buques rusos y que no lo conseguían, hasta que al final, creo que fue al cabo de unos meses antes de la caída de Puerto Arturo, los consiguen atrapar en una batalla naval y hunden a uno de ellos, el Rudik, y el resto consiguen escapar a Vladivostok. De ahí, o sea, el hecho de que los rusos siempre intentaban con las flotas enlazar con los barcos que quedaban rusos en Vladivostok. Bueno, bueno, estos son, pues, hubo bajas por todos los lados. De los acorazados japoneses, hubo 2 acorazados japoneses de primera línea, o sea, que se hundieron, y no fue por las batallas con los barcos japoneses, sino por el tema de minas. El Hatsue se hundió por impacto de minas. Este es el Saevich, que era uno de los buques rusos que quedó internado después de la batalla del mar del Japón. Ahí se ven los impactos en el flanco. Y bueno, también es cierto que lo que era la munición japonesa era un proyectil explosivo, Shimose creo que se llamaba, o sea, que era mucho más devastador que la munición que llevaban los buques rusos. Aparte que también estamos con lo de siempre, o sea, el adiestramiento que tenían los japoneses, o sea, era mucho mejor que el que tenían los rusos. Bueno, me manía con darle aquí, perdona. Vamos a ver. Bueno. Tenemos a continuación pues lo que es quiénes estaban peleando. Pues bueno, los ejércitos eran unos ejércitos que habían evolucionado ya, habían dejado un poco los uniformes coloridos, o se estaban dejando, que se habían utilizado en el siglo XIX,
Y bueno, pero sin embargo se sigue utilizando la caballería. Estaban en este caso, las tropas rusas sí que eran superiores, los cosacos, las tropas cosacas, pues bueno, de hecho hay una incursión, estamos hablando de una columna de tipo un poco como la guerra civil americana, ¿no? O sea, como las tropas, o sea, que se hacían incursiones detrás de las líneas enemigas, pues 4 o 5 mil jinetes rusos, cosacos, caballería de línea, se meten detrás de las líneas japonesas a intentar cortarle los depósitos de suministro. El resultado no es todo lo bueno que se esperaba, entre otras cosas por la falta de liderazgo de los oficiales rusos. Con respecto a otras armas, pues, bueno, estos son, a ver, espera un momentito, me he pasado, sí. Con respecto a otras armas, vamos a verlo, aquí, por ejemplo, aquí está la artillería. La artillería son calibres todavía, no hay, no son calibres muy grandes, excepto las baterías de sitio. Digo que creo que se utilizaban proyectiles en Puerto Arturo de 203 milímetros, creo que era, o sea, para que hagáis una idea, ¿no? Más o menos sea como la artillería principal de algunos de los acorazados de ambas flotas, ¿vale? Se utilizaban globos de observación, estos de aquí son tropas japonesas y estos son rusos. Con respecto a lo que es la infantería, pues bueno, aquí tenéis un poco la evolución de lo que es la uniformidad. Esto es lo que sale en una revista de la época, son las tropas japonesas, estas de aquí, pues bueno, normalmente el uniforme era de color azul, bueno, de distintos colores el gorro, pero luego la realidad era esto, o sea, ya habían cogido unos uniformes de color gris, pardo, marrón, que se confundían con el terreno. Los rusos, 3/4 partes de lo mismo. O sea, hacía frío, o sea, estos típicos gorros lo llevan tanto tropas como oficiales. Esto es bastante común luego verlo en la Revolución Rusa, ¿no? O sea, es un clima muy, muy duro. Y esto de aquí, ya os digo, estos son, por ejemplo, una foto curiosa, la he puesto aquí, estos son prisioneros rusos que están viendo, o sea, bueno, pues una especie como de juego, ¿no? De tiro y tal, con chinos que hay ahí, y aquí al lado hay algunos que son los guardianes japoneses, o sea, que estaban ahí al lado, ¿no? O sea, bueno, ya os digo, en ese sentido, o sea, entre unos y otros no se trataban más los prisioneros. Esto es lo que os digo, es un poco las imágenes más o menos heroicas que hay, ¿no? Pero miramos un poco el tipo de batallas que había. Eran avances frontales, a mogollón de soldados intentando traspasar las líneas y mientras tanto pues acribillándose unos a otros. Estas son las tropas japonesas. Si a alguno os interesa, estas dos imágenes a color está sacado de un libro de Osprey que se llama La guerra ruso-japonesa. Son yo creo que son unas imágenes bastante buenas, ¿vale? Y estos son los uniformes del comienzo de la campaña, el azul que os decía, es un uniforme casi de parada, y luego esto es realmente cómo acababan, o sea, esto ya es al final de la guerra, en la batalla de Muken, o sea, cómo iban, o sea, iban forrados, ¿vale? Estas son las tropas japonesas atravesando el río Yalu como hormiguitas, y esto es, no sé si es Kudoki, es uno de los generales japoneses, pues con su estado mayor, bueno, no se ve bien a lo mejor en la foto, y con un montón de personas que son los corresponsales de guerra, agregados militares, que bueno, pues hacían la foto, era como ir a ver un partido de fútbol. Por otro lado, los rusos, exactamente más o menos lo mismo. Estos son las tropas rusas en un uniforme de verano, que es al comienzo de la guerra. Os dais cuenta que prácticamente no varía mucho de lo que podían ser las tropas rusas luego en la Primera Guerra Mundial, que ocurre prácticamente escasamente 10 años después. Y estos son con los uniformes de invierno, los típicos gorros de astracán, las pieles. Bueno, vamos a seguir. El caso es que una vez que se ha conquistado Puerto Arturo, ¿qué es lo que hacen los japoneses? Se vuelven, o sea, se unen las tropas de Puerto Arturo, quedan liberadas y van hacia el norte, dirección a Manchuria, a enfrentarse con las tropas rusas del general Kudopatkin, que es el general en jefe de las tropas rusas, o sea, que vienen un poco a reconquistar o a dar la vuelta al curso de la guerra. Este es Kudoki, que es uno de los jefes de uno de los 5 ejércitos japoneses, aunque todos están subordinados a Oyama, que es el señor que hemos visto antes con su familia.
Entonces se produce una serie de enfrentamientos, donde, bueno, primero es lo de siempre, o sea, los rusos, hay una serie de batallas, intentan contraatacar, no consiguen romper las líneas japonesas, se retiran siempre en buen orden, los japoneses atacan, consiguen hacerles retirar, pero no consiguen embolsar a las tropas rusas. El caso hasta que llega un punto que llegan a Mukden, donde ahí ya se paran, o sea, se paran y es la última, decirlo como Mukden es una ciudad que es cruce de caminos, o sea, es una pequeña capital de provincia, ¿no? Y ahí se da, entre comillas, iba a decir la batalla decisiva, aunque luego vemos que no fue tan decisiva, aunque a partir de aquí se acaba la guerra. Mientras tanto, lo que es importante saber es que las tropas rusas, o sea, venían desde aquí, o sea, desde Moscú, vamos a decir, esta zona, y tenían que ir por el transiberiano, tardaban varios días en llegar a la zona del conflicto que hay aquí en Manchuria. Y bueno, hasta el punto de que, o sea, tenían que atravesar el lago Baikal, o sea, tenían que bajarse del tren y se les transportaba pues en barcazas o se bordeaba el caso. El caso es que era un viaje realmente que se tardaba muchísimo. De ahí la necesidad de los japoneses de cuanto antes derrotar a los rusos, mejor. Porque, claro, los rusos lo que tenían era capacidad de movilización, pero les faltaba tiempo. El caso es que, bueno, o sea, las tropas rusas vienen por aquí y llegan aquí. Cuando llegan aquí, tiran para abajo y llegan aquí. Mukden es esto de aquí. ¿Vale? O sea, imaginaos, o sea, se atraviesan toda Asia. Y Mukden es lo mismo, o sea, los japoneses están, los ejércitos, o sea, los cinco ejércitos japoneses están aquí. El primer ejército lleva la división de la guardia, pero bueno, prácticamente son igual. Las tropas japonesas son muy fiables, son todas. Algunos tienen experiencia en la guerra chino-japonesa y en general los oficiales no dejan de ser samuráis y con una mentalidad bueno, la que han tenido siempre los ejércitos japoneses, ¿no? de vencer o morir. Y bueno, esto empiezan a atacar a las tropas de Kuropatkin que están aquí atrincheradas, ¿no? La batalla de Mukden, que es una de las mayor batallas que hay antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, para que os hagáis una idea, yo creo que creo que emplea más tropas que, por ejemplo, que la batalla de Waterloo. O sea, dura, espera, creo que lo tengo aquí, a ver, es que no me acuerdo muy bien, pero dura prácticamente pues del 21 de febrero al 10 de marzo, o sea, prácticamente 3 semanas. O sea, imaginaos 3 semanas machocándose los unos con los otros. O sea, creo que por cada ejército, más o menos, como siempre las cifras un poco, cada ejército pone en contienda cerca de 250.000 hombres. O sea, vuelvo a repetir, no hay ninguna batalla en las guerras napoleónicas que tenga ese volumen de soldados y por supuesto las bajas. El resultado es lo de siempre, o sea, al final llega un momento, o sea, que las tropas japonesas consiguen fijar a los rusos, los rusos son un poco imaginativos en mover tropas dentro de su frente y al final los consiguen embolsar por ambos lados, ¿vale? Pero aún así, de nuevo, las tropas rusas consiguen de nuevo retirarse con muchas pérdidas, pero en buen orden. Bueno, estos son imágenes lo pongo un poco como imágenes, es decir, estos son lo de aquí arriba, son tropas rusas retirándose y los japoneses avanzando. De nuevo lo mismo, las imágenes heroicas, repito, de lo que puede hacer un pintor. No digo yo, si estuviese aquí a gusto, nos pintaría aquí unos soldados a caballo estupendos, ¿no? Y esto es como realmente se movían, son trenecitos, ¿no? O sea, están ahí los japoneses apiñados, o sea, y avanzar, ¿no? Bueno, esto es de nuevo lo mismo, o sea, las batallas más o menos, o sea, la historiografía, las gráficos, pues es eso, las tropas japonesas avanzando contra una línea de trincheras rusas, imaginaos, o sea, esta masa, más o menos, bueno, esto está idealizado, ¿no? Pero miráis, esto es una foto de verdad, o sea, esto es la línea de partida de las tropas japonesas, o sea, todas apretados y no sé si utilizarían, me imagino que sí, el silbato como se hacen en la Primera Guerra Mundial. No sé si habéis visto la película 1917. Si no la habéis visto, os la recomiendo. No por el guión, sino porque está bastante bien hecha. Lo digo que me acuerdo por el tema del toque del silbato, ¿no? Y bueno, pues avanzar y atacar lo que tenemos enfrente. Es lo que os decía. Esto es el resultado. En este caso son japoneses, estos son rusos, o sea muertos y muertos sembrando el campo. Las bajas, pues los japoneses solamente muertos, 16.000 muertos. Los rusos, la mitad, pero hay una cifra, esta estadística que he sacado,
28.000 desaparecidos, de los cuales pues muchos imaginados. Aunque haya la mitad de deserciones, estamos hablando que solamente muertos, ya no digo los heridos, que los heridos superan los 100.000. O sea, estás hablando de 30.000 muertos, o sea, por arma de fuego. Y bueno, a partir de ese momento, pues, dice, bueno, ¿qué ocurre con la guerra? ¿Qué ocurre con la guerra? Es una guerra, como todas las guerras que ocurren en este final, donde se une mucho lo que son las acciones navales con el tema terrestre. O sea, la tecnología punta en aquella época está dirigida a los barcos. Los imperios, sí, ¿qué es lo que tienen para irse a las colonias? Barcos. Quien no tiene barcos está vendido. De ahí también el tema, en este caso, del imperio alemán, que es también de los últimos en llegar, juntamente con los japoneses, a diferencia de franceses e ingleses, se lanzan una carrera de más barcos y más barcos más acorazados, ¿no? Entonces, las tropas rusas han quedado desorganizadas, no derrotadas, al norte de Manchuria. Entonces dicen, bueno, nos queda una última oportunidad de llegar a una paz honrosa, es decir, vamos a traer la flota del Báltico, o sea, a pelearse con los japoneses y a hundirles la flota. Daos cuenta de una cosa, si eso ocurría, las tropas japonesas quedarían aisladas en el continente asiático. O sea, el tema tenía su importancia y se podía llegar a una paz más negociada, que la veremos después cómo acabó. El caso es que se elige a este señor de aquí. Esto es me recuerda un poco a Cerveda, ¿no? A nuestro almirante Cerveda. Es un señor, el almirante Rochenbensky, es una persona honrada, honesta, que la primera vez que el zar le dice que él va a ser el que va a dirigir la armada rusa, que va a dar prácticamente la vuelta al mundo para llegar a Japón, él dice que no está preparado, esa flota no está tampoco preparada, son un montón de barcos, de los cuales realmente que sean barcos que puedan combatir, hay 4, o sea, cogen de todo un poco, porque también algunos barcos se tienen que quedar en el Mar Negro, ¿no? Y bueno, el caso es que empieza a dar la vuelta al mundo, o sea, para enfrentarse con los japoneses. ¿Qué es lo que tengo por aquí? La ruta, o sea, imaginaos, salen de aquí, de San Petersburgo, dan la vuelta, una parte, los buques con menos calado pasan por el canal de Suez, con el contraalmirante Nebogatov, Rochenbensky da toda la vuelta por aquí. Para que hagáis una idea, o sea, la modal de las tropas rusas, de hecho prácticamente al acabar la guerra se produce el famoso motín del acorazado Potemkin, que eran los que tenía que ir. O sea, ya empezaba el tema de los soviets, o sea, ya minaba la modal de los rusos, ¿no? Entonces, eso que hacía, o sea, un grado de nerviosismo tal y de falta de modal, que cuando están aquí, o sea, nada más salir, cuando están pasando el Canal de la Mancha, o sea, por la noche ven unos buques, que resulta ser unos buques, a lo mejor sabéis la anécdota, unos buques que son unos buques pesqueros ingleses. Piensa que son torpederos japoneses, o sea, imagínate, pero ¿cómo han llegado aquí? Y les empiezan a cañonear. El caso es que yo creo que no sé si hay 1 o 2 muertos de los ingleses, bueno, se provoca un incidente diplomático tal que está a punto de Inglaterra de declararle la guerra a Rusia. Al final no pasa de ahí, y bueno, y al final, pues bueno, la idea de Rochenbensky era, la batalla se produce aquí, se llama la batalla de Tsushima, en este estrecho, aquí arriba. Es llegada a Vladivostok arriba, unirse con los 3 cruceros que han quedado ahí, y bueno, porque ya él lo único que quiere es llegar. Pero claro, Togo dice, bueno, a ver, ¿por dónde va a pasar? Tenía varias opciones, al final, por los buques que tenía un poco de observación, una buena deducción, les pilla en el estrecho de Tsushima, la isla de Tsushima. Iba a decir que es casi un tiro al pato, pues casi. O sea, de hecho, la flota rusa prácticamente, salvo 4 o 5 barcos, o bien se hunden o bien quedan de nuevo internados. Por parte japonesa, no sé, hablo ya de memoria un poco, no sé si hay 2 o 3 buques menores torpederos que quedan hundidos. ¿Por qué? Pues en primer lugar, adiestramiento, modal, y luego es lo que la flota rusa avanza como en columnas. Esto de aquí es un poquito más detallado, ¿no? Los principales acorazados van los primeros, aquí el Suavadov, el Odell y tal. Bueno, el caso es que Togo hace estos son los... Daos cuenta que los barcos de uno y otro eran prácticamente muy parecidos. Este es un acorazado Alexander III, lo comparas con el Chiquicima, son prácticamente iguales. Es cierto que hay una cosa, daos cuenta, eso sí que es cierto, la borda de los barcos rusos
está muy baja con respecto al nivel del mar. Con oleaje y tal, la artillería secundaria era difícil de utilizar, y eso era un inconveniente. Los barcos japoneses tienen la borda más alta, ¿vale? Pero por lo demás son prácticamente iguales, en calibre, en desplazamiento y en tonelaje. Y tal. El caso es que Togo hace una cosa que lo se llama cruzar la T. Cruzar la T es esto, si estos son los japoneses, o sea, mientras van avanzando por aquí los rusos. O sea, si tú tienes, estos barcos disparan, vamos a decir, casi de lado. Si tú consigues pasarle cuando estás avanzando, y estos son los japoneses, o sea, y estos son los rusos, cuando pasas por aquí, o sea, tú puedes disparar con toda tu artillería. Estás cruzando la T, por eso, mientras que los rusos, en este caso, que les han cortado el camino, pueden disparar con su artillería principal, pero solamente la de proa. Esto lo hace Togo varias veces, y aparte únele el tipo de munición y tal. El caso es que poco a poco los barcos rusos van cayendo, ¿vale? Hasta que llega un punto, pues bueno, que se desorganizan. El buque insignia de Rochenbensky, que es el Suavo, se hunde, otros son hechos prisioneros, lo de él. Y bueno, Rochenbensky, medio herido, se lo llevan a un destructor, que al día siguiente, porque la batalla realmente como tal dura 2 días, o sea, unos destructores japoneses lo alcanzan y lo hacen que se rinda. Entonces cuando entran ahí a hacerse cargo del barco, ven que en el camarote está herido, inconsciente, el almirante ruso. La verdad es que no habían traído una imagen, porque luego lo llevan a prisionero a Tokio, o sea, y una de las primeras cosas, lo llevan a un hospital, lo tratan con todos los honores, y una de las primeras cosas que hace Togo es nada más desembarcar, es ir a ver a su enemigo, ¿no? O sea, hay imágenes, encontrarse en internet hay un montón de imágenes de la reunión de los dos almirantes. Bueno, el caso es que, bueno, con esto ya prácticamente la guerra se acaba. Ya no tienen las tropas rusas de tierra están desorganizadas, la flota realmente es todavía peor, o sea, se ha desaparecido, y en este caso ya ahí empieza a haber ya por parte de las grandes potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, un interés en que se acabe la guerra, por varios motivos. No desean que Rusia la machaquen más, por el tema de equilibrio que hay en aquellos momentos, eso en primer lugar. En segundo lugar, los japoneses tampoco tienen mucho interés más en seguir con la guerra. O sea, Japón siempre ha sido un país deficitario en recursos, en materias primas, y hay un cierto ya agotamiento. Y sobre todo también, o sea, saben que Rusia, si quiere movilizar 1 millón de soldados más, lo podía hacer. Pero también es cierto que los rusos, o sea, tienen ahora mismo, es un país, o sea, que al cabo de unos años va a estallar la revolución, van a acabar los AES, donde tampoco hay mucho interés en seguir con la guerra. Entonces, pues bueno, las consecuencias, bueno, este es uno de los barcos rusos que hay abandonados en la bahía de Puerto Arturo, es que con la mediación, en este caso de Estados Unidos, aquí tenemos un señor que conocéis todos, nuestro amigo Teddy Roosevelt, lo veis aquí, se hace el Tratado de Portsmouth, donde Japón consigue una serie de ventajas. Yo diría que la principal ventaja es que se le reconoce como una potencia. Es una potencia par con Francia e Inglaterra. De hecho, al cabo de unos años, en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, o sea, los japoneses, en este caso, aciertan con el bando con que alinearse, y se unen a los aliados, y prácticamente en 2 patadas las pocas colonias alemanas que hay en Oceanía las conquistan. Hay un asedio bastante curioso, alguno conoce el asedio de Tsingtao, que es la base principal alemana, es como el Hong Kong alemán en China, ¿no? Pues a comienzos de 1914, o sea, las tropas japonesas, con ayuda de tropas británicas, principalmente hindúes, cercan esa base naval, ¿no? Y bueno, es un Puerto Arturo en pequeñito. Pero lo principal es eso, que ya se considera Japón un país igual a los aliados, ¿no? A lo que serían los aliados posteriormente. Ganancias territoriales, pues bueno, principalmente Puerto Arturo. La península de Corea queda como satélite de ellos prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y la isla de Sajalín, que está, como sabéis, al norte, la mitad de la isla queda para ellos. Todas estas ganancias, como os podéis imaginar, al final de la Segunda Guerra Mundial
vuelven de nuevo para los japoneses, idas y venidas. Y con esto yo creo que bueno, lo he clavado, son las 8. Pues con esto acaba la guerra ruso-japonesa. Espero que os haya gustado y preguntas. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? Ambición estratégica, ambición puramente territorial. O sea, porque tampoco en aquella época el petróleo no existía, materias primas en ese momento no. Era básicamente, o sea, tener dominio sobre, o sea, en el oeste de Asia, en el extremo oriente, o sea, tener, pues bueno, ganancias territoriales. De hecho, o sea, Japón, o sea, es como aquel, ¿no? O sea, intentaba digerir más de lo que tenía. De hecho, se queda con Manchuria y os vuelvo a repetir, o sea, Manchuria queda como un país satélite. O sea, ya está, y tiene influencia en China, aunque luego posteriormente saltaría la guerra chino-japonesa en 1936, pero era un tema, en aquella época, ¿qué se llevaba? ¿La moda cuál era? La moda era tener territorios, o sea, entonces, pues ya os digo, era la época de los imperios lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, más poder, o sea, no había... Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial Rusia declara la guerra al Japón, Sí. Japón vencido, Sí. ¿no sería para cobrarse los tickets Bueno, antiguos o a recobrar? bueno, ya se habían, como sabrás, ya se habían cobrado un poco. La verdad es que fue una sorpresa. O sea, de hecho, en los enfrentamientos hubo uno Sí, sí. en el año 1939 en Kanjin-Gol, Kanjin-Gol, sí, donde los rusos, donde ahí aparece un señor ruso que luego es bastante conocido que se llama Zhukov, o sea, se peinan a los japoneses. Es un conflicto fronterizo en la parte norte de Manchuria, donde están los japoneses, o sea, y esto se produce en agosto de 1939. Es otra guerra muy poco conocida, y las tropas rusas, o sea, bueno, atacan los japoneses y contraatacan los rusos. Ahí por primera vez se ve, o sea, que el armamento ruso en aquella época, o sea, los tanques rusos, o sea, no sé si había T-34, no sé si había todavía, pero vamos, no habría, habría principalmente T-26 y algún KV-27 y tal. Pero en cualquier caso no son obstáculo para los tanques ligeros japoneses. Y ahí ya se cobran, como dices tú, algún ticket. Es cierto que luego, por interés de unos y de otros, o sea, están durante 4 años donde yo estoy mirando para el otro lado, pero, o sea, prácticamente un mes antes, o sea, prácticamente en 3 semanas, los rusos invaden Manchuria y bueno. Tenían un gran ejército ahí los japoneses. Sí, pero es un ejército ya prácticamente vencido, o sea, prácticamente se derrumba. No, o sea, de hecho, la campaña de 1945 que me comentas, o sea, dura escasamente, yo creo, un mes o menos. No sé, más preguntas. Llegáis bien para ver el fútbol, o sea, podéis... Bueno. No sé, he leído en algún lado, decía, no sé qué personaje inglés, que decía que tanto Rusia como España eran los imperios en descomposición, los Sí. imperios en descomposición para el entonces, los imperios acabados, eran los maravillosos, nosotros, digamos los crepusculares. Sí. Y igualaban el desastre que hubo en su cima con el desastre español que hubo En la batalla de Santiago. efectivamente. Hombre, Yo siempre he creído que hay algo de mano inglesa en todo eso, más que nada Sí. porque a nosotros nos quitaron o nos negaron en este caso el carbonear nuestros barcos Sí. hacia allí, y no sé si a los rusos también. Sí, efectivamente, los rusos también tuvieron problemas en carbonear. En aquella época estos barcos consumían carbón, entonces, o sea, tuvieron que carbonear fuera de los puertos, tenían un tiempo muy limitado, ¿no? Has comparado, dices, bueno, es el tema de los ingleses. Bueno, en este caso, los ingleses como tal, los hijos de la Gran Bretaña no participaban en las guerras. Hombre, en este caso con los norteamericanos, pues bueno, había más afinidad, ¿no? Toda lo que es documentación, libros, o sea, si te vas salvo que te vayas a fuentes muy primarias, o sea, y alguien entienda japonés o algo, suelen ser inglesas y bueno, ellos lo ven de una manera, porque hasta cierto punto la flota japonesa era su hijo pequeño, o sea, de hecho, vuelvo a repetir, y toda la alta oficialidad japonesa se habían criado en las escuelas navales en Inglaterra.
Pero bueno, también, vamos, vuelvo a repetir, es curioso, es un poco como las películas de estas hindúes, las de Bollywood, ¿no? Yo digo que todo esto me empezó, ya te digo, hace muchísimos años por el tema de mi abuelo, de ver una película, y si empecéis a buscar en internet películas japonesas, hechas por japoneses, hombre, son películas de los años 60, 70 a color y tal, pues hay un montón. Y bueno, y obviamente, o sea, la forma que ellos enfocan la guerra no tiene nada que ver, es el heroísmo, o sea, el todo por la patria, o sea, muchos heridos, o sea, bueno, entonces ya te digo, desgraciadamente, o sea, aquí jugamos con lo que escribimos aquí, y en este caso la guerra ruso-japonesa, en castellano no hay, yo creo que esto es de lo primero que se escribe, y si no, pues te tienes que ir a fuente inglesa, vamos, o sea, no sé, japonés o ruso de aquella época, poco. Puedes encontrar a lo mejor, mirar ahí, hay libros, o sea, que se publicaron en aquella época, o sea, libros, o sea, lo podéis conseguir en segunda mano, en alguna feria. Nosotros, por ejemplo, voy a hacer propaganda en este caso, o sea, dentro de la semana que viene, la primera semana de marzo, vamos a estar con un stand con libros, primero en Leganés, en la feria de Leganés, que es de modelismo. Vamos a estar ahí bien y tal. Y la verdad os lo recomiendo, o sea, si os gustan las maquetas y eso, pues bueno, es espectacular, es un concurso y está en el Polideportivo de Leganés, es muy grande, está muy bien. Y luego la siguiente es en No Solo Militaria, que yo creo que la conocéis todos y tal, donde hay más libros y tal. Yo todos los años me encontraba, había una librería, creo que era de Málaga, que traía 3 volúmenes publicados a principios del siglo XX, y siempre decía, lo voy a comprar, luego me echaba un poco para atrás el precio. Bueno, estoy hablando a lo mejor de 100 euros por volumen, o sea que tampoco es una exageración, pero bueno, 300 euros sobre la guerra ruso-japonesa, con ese papel de periódico de aquella época, ¿no? O sea, con estos mapas que veis, ¿no? En castellano. Entonces, pero bueno, ya os digo, pero claro, es cómo lo veían los corresponsales de guerra. Entonces, efectivamente, pues bueno, la historia la escribe quien gana, o sea que siempre. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, venga, pues aplaudir, Jesús, aplaudir, ¿dónde está? Pues aquí el libro no es mío, pues bueno, oye, muy